Buenas tardes, chicos, sean bienvenidos a su tercera clase sobre la materia de desórdenes orgánicos de la conducta. Hoy vamos a estar viendo el tema psicopatía y sociopatía. Bueno, vamos a ver causas, consecuencias, origen, tratamiento, entre otros aspectos muy interesantes. Vamos a comenzar con la historia, en este caso con la historia de la psicopatía. Sale, antes de entrar de lleno al tema, hay que conocer un poquito de la palabra, de su origen, dónde nació, quién empezó a utilizarla o quién utilizó ese término por primera vez. Bueno, chicos, pues la historia de la psicopatía se va a remontar a el siglo XVII, donde Zaquías ya hablaba de individuos que no obraban ni sentían como los demás. Ya sabemos que el término psicopatía pues ha suscitado mucha controversia a lo largo de toda la historia. Bueno, pues para poder entender la controversia y confusión que provocan los términos psicopatía o sociopatía en la población general y en los mismos profesionales de la salud mental, en nosotros como psicólogos, psiquiatras, entre otros expertos en los temas, debe primeramente el estudiante y el licenciado o el experto revisar el origen de estos términos para empezar a comprender el desarrollo y la evolución que ha tenido este término o estas palabras. Bueno, como les dije, las primeras noticias sobre la psicopatía se encuentran en el siglo XVII, donde Zaquías ya hablaba de individuos que no obraban ni sentían como los demás. Posteriormente, en los inicios del siglo XIX, Pinel utilizó el término manía sin delirios. Él viene y establece este término, manía sin delirios, para referirse a la psicopatía. Él la describió como una alteración de las funciones afectivas y un impulso ciego hacia la violencia. Todo ello sin ninguna alteración de las funciones intelectuales. Fue más tarde, en Inglaterra, cuando Pritchard, en 1835, usando el concepto de moral insana o locura moral, realzó su incapacidad, en este caso de las personas, de seguir las normas sociales. Describía el trastorno como una afección de la conducta sin delirios y con una capacidad intelectual intacta. En este caso, él decía que la persona que tenía este tipo de rasgos o este tipo de comportamiento, el intelecto estaba intacto, o sea, no se veía entorpecido, vaya. Morel, en 1850, introdujo la psicopatía como una degeneración mental, la cual se producía por una enfermedad hereditaria. Él decía que esta enfermedad mental pues era heredada de generación en generación, y decía que esta degeneración era principalmente en las funciones morales, en la capacidad de discernir, de saber qué es lo correcto o lo incorrecto, o la capacidad de entender el bien y el mal. Entonces Koch en 1881 se refiere a la psicopatía como inferioridades psicopáticas, acuñando por primera vez el término psicopatía en sí. Distingue dos formas: la que hace sufrir a la persona misma, o sea, la persona que lo padece, y el que hace sufrir a los demás. Es decir, yo me hiero al tener este trastorno o hiero a los demás con mi conducta o con mis actos. En Inglaterra, chicos, en 1913 la psicopatía fue incluida en el Mental Deficiency. Esta era un parlamento que definía las enfermedades mentales y proponía protocolos de actuación y tratamiento, bajo el concepto de, fíjense, aquí los nombraban ellos como imbéciles morales, es decir, eran incapaces de cumplir con las normas morales o seguirlas. En 1927 fue cambiado este término por deficiente moral, o sea, ya no eran imbéciles morales, ya eran deficientes morales. Y en 1959 fue cambiado este trastorno por el término trastorno psicopático, aunque el término, fíjense, no menciona el componente moral. O sea, el término trastorno psicopático ya no hace alusión a ningún componente moral, pues este quedó entonces unido ya después al diagnóstico de la psicopatía, el hecho de las normas morales y transgredirlas. El primero en ver la psicopatía como un desorden de personalidad fue Kraepelin en 1896. Kurt, en 1923, explicó la psicopatía como un desorden en la personalidad. Decía que este se manifestaba como un estilo de vida desalmado, como aquel que por su anormalidad o por su desequilibrio sufre, como les decía anteriormente, o hace sufrir a los demás. Posteriormente, estas interpretaciones fueron recogidas por Schneider
poniendo de manifiesto que existían hasta 10 subtipos de personalidades psicopáticas: hipertémicos, deprimidos, miedosos, fanáticos, vanidosos, lábiles, explosivos, fríos, abúlicos, asténicos. Él proponía este tipo de desorden mental en este tipo de personalidades. Bueno, este es un poco de historia, chicos, de cómo surge la psicopatía a través de la historia y cómo es que los términos pues han ido cambiando y se han ido modificando y se han hecho más estudios que revelan diferentes conductas del psicópata, diferentes modos de actuar, diferentes formas de pensar o de sentir desde su punto de vista el mundo e interpretarlo. Ahora vamos con la definición de psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una insensibilidad afectiva, ausencia de emociones, remordimientos en el individuo que provoca una incomprensión de los sentimientos ajenos. Esto quiere decir que ellos no llegan a comprender emocionalmente los sentimientos de los demás, no llegan a ponerse en sus zapatos, no llegan a ser empáticos con las demás personas ante el sufrimiento o ante determinadas emociones. Ellos tienen, chicos, una tendencia a actuar con frialdad absoluta. Además presentan una carencia de, como les comentaba, de empatía, y hay una ausencia de remordimientos. Es decir, después de que cometen una conducta aversiva o hacen daño, ellos son incapaces de sentir remordimientos. Esto está normalmente ligado a una impulsividad y falta de autocontrol, que a veces lleva también a los sujetos a delinquir sin temor a las consecuencias para lograr sus propios fines. Aquí quiero que entiendan algo, chicos, para que no quede duda. Cada psicópata puede llegarse a comportar de manera diferente. No quiere decir que todos sigan un mismo patrón o que todos se comporten de la misma manera o que todos sean unos asesinos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, como vemos, la psicopatía se expresa por las tendencias antisociales. Actualmente, chicos, el término psicópata pues no viene definido de manera exacta en el DSM, porque incluso no ha habido un término fijo, no se queda un término fijo que define la personalidad psicopática. Actualmente en el DSM-5 de los trastornos mentales se refieren a las personas con psicopatía o psicópatas. Vaya, hay que hacer alusión, hay que acordarnos al padecimiento, no a la persona. Las personas con psicopatía, pues en el DSM se les refiere como el trastorno de conducta antisocial, sí, o personas que transgreden las normas sociales. Entonces vemos que la psicopatía se expresa por las tendencias, como les comento, antisociales innatas, debidas tanto a diferencias biológicas, cuantitativas de temperamento o cualitativas en la función cerebral. Esto quiere decir que se han hecho estudios donde se cree que es heredado, se cree que es el ambiente quien influye directamente para hacer que una persona se convierta en psicópata, pero más adelante, pues detalladamente, como les platico, lo voy a explicar más adelante para que ustedes me entiendan de una manera más clara. Pues a estas personas se les va a dificultar la socialización con cualquier persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy marcado el trastorno narcisista. ¿Sí? El de yo veo solamente mis necesidades, mis propios intereses, veo solamente por mi seguridad y no se fijan en las de los demás. Bueno, aquí es un dato interesante. ¿A que no sabías que el 1% de la población global es psicópata? Parece un dato pequeño, ¿verdad? Pero si hablamos de que en México hay 127 millones de habitantes, 1.270.000 son psicópatas, y al menos tú te has cruzado una vez con alguno o algunos en tu vida. Inclusive les comentaba a los chicos por Zoom que algunos de nosotros podemos ser psicópatas y ni siquiera los que no somos psicópatas nos hemos dado cuenta. Y a veces los mismos psicópatas no se dan cuenta de ellos porque su actuar ellos lo normalizan, lo ven como normal. El psicópata y los puestos de poder. Qué interesante este subtema, ¿verdad? El psicópata y los puestos de poder. ¿Ustedes creen realmente que haya psicópatas en puestos de poder? Pues la respuesta en todos sus sentidos va a ser afirmativa, porque ellos son muy manipuladores, mediadores para conseguir sus fines, utilizan a las personas para satisfacerse, para que sus metas se logren o se lleven a cabo de la manera en que a ellos les resulte más adecuado o más cómodo. Hay un autor
que les voy a sugerir, no como regla, sino que solamente les voy a sugerir si se quieren seguir informando más, que se llama Nicolás Maquiavelo, que en su libro El Príncipe nos dice que el fin justifica los medios, o sea que la meta que tú tengas va a ser el fin. No va a importar si pisoteas a los demás, si los hieres emocionalmente, si los hieres físicamente. No, el fin va a ser que tú cumplas con tu meta. De hecho, Maquiavelo en su libro nos habla de la tríada oscura. Nos habla del sociópata, nos habla del psicópata y nos habla del maquiavelismo, así como del narcisismo. Cómo es que las personas cumplen con sus objetivos transgrediendo las leyes o las normas morales. Bueno, el psicópata se distingue por 3 características en su conducta. Ellos, chicos, no llegan a sentir emociones. Sus emociones están, por así decirlo, pues anuladas. Ellos presentan frustración cuando algo a ellos no les sale bien. No cuando ven que los demás están tristes o ven que a los demás algo no les sale bien. No, ellos ni siquiera se van a preocupar por eso. Se van a preocupar por cómo los planes a ellos a lo mejor se les vienen abajo. Se van a sentir frustrados, irritados, molestos, iracundos, etcétera. Muestran ira. En este caso, no es ira en muchas de las situaciones con las personas con psicopatía. No es ira acumulada o sentimientos de ira acumulada por lo que le hicieron a algo y quiera desquitarse. No, ellos al momento de provocar esa ira, ellos sienten placer, sienten gusto, sin necesidad de que alguien los haya herido. Se ven muy marcados también los impulsos sexuales o la búsqueda del placer por medio del sexo, por medio de la lujuria. Y además no van a comprender las emociones de los demás, como les venía diciendo. Este detallito hay que recordarlo y tenerlo muy en cuenta. Ellos no van a comprender las emociones de los demás y no les va a importar y no les va a interesar comprenderla. Y si lo hacen, intentan comprenderlas, solamente van a ser para poder manipular a la persona, saber sus puntos débiles y las maneras en que puedan atacar o dañarla o utilizarla. ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de que la persona con sociopatía o el sociópata es como una arañita que empieza a tejer la telaraña alrededor de su víctima hasta que la víctima queda atrapada en sus redes y ésta empieza a devorarlo o a manipularlo o a hacer uso de ella para sus propios fines? Pues como vemos, ellos no comprenden las emociones ajenas, no sienten empatía, como hemos visto, por los demás. ¿Puede comprender el concepto de empatía? Claro que sí, pero le va a ser irrelevante. Lo va a hacer solamente para quedar bien y poder empezar a manipular o a hacer uso de medios para sus propios fines. Ellos, chicos, no miran por las consecuencias de sus actos, es decir, no se arrepienten de lo que hacen o del mal que supone para los demás su conducta. A pesar de los estereotipos que existen, los psicópatas pueden comportarse de manera normal, ¿eh? Tú lo puedes ver como una persona normal y ni siquiera te vas a dar cuenta que es un psicópata. ¿Por qué? Porque tienen muchas estratagemas, muchas maneras de pasar desapercibidos. Ellos tienen la certeza, chicos, de que son superiores a los demás o son perfectos. Tienen el ideal de la perfección muy elevada. Para ellos el mundo está mal y ellos están bien. Por eso ellos se oponen a las reglas o a las normas sociales o a los parámetros establecidos por la sociedad. Porque ellos creen que son mejores y que nadie puede frenarlos. Porque nadie tiene ese derecho de hacer eso con ellos. Por eso, chicos, cuando hablamos de rehabilitación o hablamos programas para poderlos ayudar por medio de terapia, hay psicólogos que creen que el ir a terapia, solamente les va a servir a ellos como una herramienta para seguir manipulando a los demás, porque van a obtener del terapeuta muchas estrategias para lidiar con las personas. Por eso decimos que el programa de rehabilitación en los casos de delincuencia son inútiles para ellos, ya que estos programas pues apelan a la moral, al que ellos se sientan mal, a que vean las consecuencias de sus actos, algo que ellos no tienen, algo que de eso carecen ellos, porque esto apela a la ética, algo que ellos pues no lo tienen muy bien establecido en su comportamiento. Y no van a reconocer que están mal, como vimos anteriormente. Entonces, como vemos, un psicópata, una persona con psicopatía no va a distinguir el bien del mal. Va a comprender a lo mejor qué es el bien y el mal, pero lo va a utilizar a su conveniencia.
Estas personas, chicos, las personas con psicopatía son muy manipuladores, como estamos viendo. Sus cualidades lo van a convertir en expertos de la mentira. ¿Por qué? Porque ellos le dan un sentido a la mentira para lograr aquellas cosas que quieren. Entonces van a empezar a pulir la mentira hasta que sea creíble. En este caso convierten sus mentiras en verdades creíbles. Estas personas pueden llegar a ser muy carismáticas, aunque esto les va a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque son narcisistas por naturaleza y no toleran a veces contrariedades, no pretenden ser el centro de atención solamente para llamar la atención, sino que ellos son el centro de atención porque así lo piensan. Algo muy importante que leí en revistas de investigación, porque para esta materia me tuve que preparar mucho, leer muchas revistas de investigación, ver muchos videos, informarme con psicólogos, preguntar, hacer indagaciones. Vi que ellos se aprovechan de aquellos que consideran débiles, pero ¿saben por qué? Porque para ellos es como una provocación el que tú seas débil. Es como estarlos provocando. Porque tú como eres débil te mereces que alguien se aproveche de ti. Entonces ellos son como muy observadores, se fijan en su ambiente. Ese es un punto muy importante del psicópata, o de las personas con psicopatía, son muy observadores y muy analíticos al momento de actuar y de conseguir su víctima o de buscarla. Bueno, ahora vamos a pasar con esta diapositiva. Nos dice el mundo del cine, terror y suspenso. Ha creado la imagen del psicópata como un asesino en serie letal y con un genio maligno. Siempre va a ser el villano a detener, o el monstruo de quien huir, o el héroe, incomprendido, aquel que actúa a su manera y piensa que los demás están mal porque está haciendo un bien. Pero el bien solamente va a ser para él y no para la sociedad. No todos los psicópatas, chicos, son asesinos. Esto hay que tenerlo en claro, no porque la serie de Mentes Criminales te dijo que todos los psicópatas o las personas con psicopatía son criminales. No todas las personas con psicopatía son asesinos. Algunos incluso tienen puestos en cargos políticos, algunos incluso llegan a ser profesores, doctores, y se desarrollan con normalidad, simplemente que no hay un detonante tan fuerte que los lleve a desarrollar ese aspecto del asesinato, de matar. Pero los aspectos como la manipulación, la mentira, el hecho de control que quieran tener, eso sí puede estar muy marcado en su día a día, con sus parejas, con su familia o con su círculo social. Como les venía diciendo, no comporta ninguna anormalidad intelectual. Ellos inclusive pueden llegar a ser más inteligentes que una persona promedio, por la manera en que planean sus actos criminales, o la manera en que manipulan para que los demás no se den cuenta, o la manera que tienen para controlar. La psicopatía va a afectar más a los hombres que a las mujeres. Las personas con psicopatía suelen llevar una vida aparentemente normal, como les comento, aunque en ocasiones se salen de esa normalidad para protagonizar actos delictivos que pueden llegar a nivel de agresiones e incluso, pues como les comento, asesinatos, que en algunos casos se da. Por eso vemos que solamente es el 1%, que es mucho. Pero imagínense si fuera el 50% de la población o un 20%, ¿cuántos psicópatas no habría en este mundo? La psicopatía se va a expresar por las tendencias antisociales, como vemos, innatas. Esto lo dice un teórico llamado Kurt. La psicopatía se va a expresar por las tendencias antisociales innatas, o sea que naces con ello, debido a diferencias biológicas en la formación del ADN, pues en este caso del gen o del feto cuando está en el vientre. Van a ser cuantitativas de temperamento, en este caso heredadas de padre por temperamento, o cualitativas de la función cerebral. Sí, el desarrollo genético. Esto, pues como vemos, va a dificultar la socialización de los mismos cuando se encuentren en edad de crecimiento. Vemos también que la psicopatía, o las personas con psicopatía, pueden alterar su conducta, o se les puede alterar la conducta cuando hay un detonante. Puede ser que tengan controlada esa parte de violencia excesiva y se presente un detonante y ¡fum! Se vayan hasta los extremos. Esto lo puede provocar, no sé, algún hecho catastrófico, algún acto de violencia, a lo mejor de niños, el observar violencia, el observar maltratos dentro de la casa, el sufrir de bullying, de violaciones, etc. Puede ser un detonante
para activar la conducta, pero es innato, la activa pero ya se trae, ojo con eso, por eso es innato, ¿sí? Se activa pero ya se trae de nacimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de un psicólogo, en este caso de una persona un psiquiatra, perdón, que estudió acerca de la psicopatía. Vamos a hablar de Hervey Keckley. Fue un profesional brillante, capaz de observar con detalle aspectos clínicos de los psicópatas. Él en su libro de The Marks of Sanity nos habla del comportamiento de los psicópatas, del origen del psicópata, que en el caso de él pues dice que es innato, que es algo que ya se trae de nacimiento. Él va a describir a 16 tipos de psicópatas que pasaron por su consulta. Él estuvo en contacto directo con este tipo de personalidades, analizando la conducta, analizando el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, cómo se desarrollaba en sociedad, en cómo fue su historia familiar, cómo fue su infancia, etcétera. Pues vemos que él nace en 1903 en Georgia. Él es estadounidense y tuvo una educación en universidades pues de mucho prestigio, como es la Universidad de Oxford, y en su tiempo pues estaban de auge este tipo de temas. Él nos habla de criterios básicos para detectar la psicopatía. Nos habla de criterios que van a ser fundamentales nosotros analizar, observar para poder detectar a una persona con psicopatía. Vamos a ver cuáles son. Pues él nos habla, Hervey Keckley, del ajuste positivo. Este va a ser el encanto superficial y alta inteligencia de la persona con este trastorno. Va a ser la ausencia de signos de pensamiento irracional. Va a pensar de manera lógica, de manera metódica. Va a haber ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas. Es decir, que la persona pues no se va a salir de control al momento de ejecutar algún tipo de conducta, algún tipo de acto delictivo o de manipulación. Y va a tener muy baja probabilidad de suicidio. En este caso les comentaba también a los chicos por Zoom que la persona con psicopatía pues tiene sus altibajos de repente, pero respeta mucho esa parte de la vida, de su propia vida, porque se cree superior a los demás, porque se cree con el derecho de pisotear a los demás o de tener más valor que los demás. En este ajuste, en el ajuste positivo, pues vemos también aspectos como el del pensamiento, que estas personas van a tener muy controlado ese ajuste o esa parte de ser fríos y calculadores. En la información que estuve leyendo, si mal no recuerdo, decía que Keckley describió al psicópata como un individuo carismático, ojo con esto, carismático, sincero y agradable durante la mayor parte del tiempo. Suele además dar la impresión de ser una persona con una inteligencia, como les comentaba, superior, con un perfecto razonamiento y altas habilidades. Comprenden ellos y entienden y discuten con total lógica las normas sociales que ni siquiera te vas a dar cuenta que es una persona con psicopatía. ¿Por qué? Porque aprendió a hacerlo. Además, estas personas en la relación acción-consecuencia de sus acciones pues van a intentar como medirse y darse cuenta de que a lo mejor lo hicieron mal, pero solamente es una mentira, es un engaño que utilizan para pasar desapercibidos o que no se les note. Y además postuló este autor que en situaciones en las que una persona debería, como les comento, sentir nerviosismo o tensión, a lo mejor nosotros ante algún acto delictivo, ante la percepción de algún crimen, nos sentimos como con miedo, con ansiedad, con angustia, con nerviosismo, pues estas personas van a permanecer completamente, pues, vamos a decir, normales, sin este tipo de características que sucede con nosotros. Ellos van a estar calmados, no van a estar ansiosos ni estresados. Pero cuando cuando una persona, vamos a llamarlo entre comillas normal, ve que él está sintiéndose de esa manera o está no sintiéndose, pero se está manifestando de una manera que no presenta este tipo de características de nerviosismo, ellos empiezan a maquinar ideas para sentirse igual que los demás, para que no se les acuse o no sean el foco de atención. Ahora vamos a pasar con la desviación conductual crónica.
Pues la desviación conductual crónica, como dice, es la falta de remordimiento o vergüenza, va a ser la falsedad e insinceridad, egocentrismo patológico, incapacidad de amar, va a haber pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas y falta de insight. Pues sus relaciones afectivas van a ser pobres porque ellos buscan solamente esta parte de la manipulación, a ellos no les van a importar tus sentimientos, no les van a importar cómo estuvo tu día. Claro que no, porque ellos son, vamos a decir, el centro de atención. Como dice la diapositiva, pues hay una falta de insight. El insight, acuérdense, es el darme cuenta de mis actos. Entonces en ellos no, en ellos hicieron algo indebido, algo que está fuera de lo normal o de la moral, pues ellos no van a sentir este tipo de remordimiento o vergüenza por haberlo cometido. Y ante sus actos frecuentemente dañinos con sus familias, con personas allegadas a ellos mismos, pues van a responder manteniéndose tranquilos y ocultando que a lo mejor ellos estuvieron mal, van a echar culpas y van a estar totalmente en paz, vaya. Por esa razón, chicos, este personaje, este autor, este psiquiatra, llegó a la conclusión de que la indiferencia del psicópata por la verdad pues va a ser notable, ¿sí? La indiferencia por el hecho de la mentira, el hecho de no decir las cosas que realmente sucedieron o que hicieron, pues va a ser muy notable la ausencia de la verdad. Aunque lo digo notable para aquellos que son expertos en conocer cuando una persona miente, porque para aquellos que no, pues va a ser muy difícil detectar este tipo de característica. Pues este hecho, junto a su encanto superficial y su alto poder de convicción y de manipulación, pues nos va a hacer a nosotros como psicólogos muy difícil la tarea de distinguir si está siendo sincero o no, como te digo. O sea, va a ser fácil detectarlo si tú ya estás muy bien seglado, ya estás muy bien entrenado en teorías y en comportamiento humano y en conducta y en teorías de la personalidad. Pero si no, pues te va a ser, incluso a los psicólogos, de alto renombre les resulta difícil el distinguir cuando una persona está mintiendo, en este caso una persona con psicopatía. Pues ahora imagínate una persona que carece de este tipo de información o de instrucción o de información también. Este autor nos dice que incluso teniendo claramente en mente el registro detallado del historial de la persona o de la persona que infringe la ley, es difícil no llegar a la conclusión de que todos los hechos contrastados no parezcan falsos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la característica de ser muy atrayentes, de ser muy simpáticos cuando empiezan a darse cuenta que la verdad pues está saliendo a la luz. Cuando ellos actúan de manera aversiva, de manera que dañan a su familia, como les comentaba anteriormente, ellos van a decir que no, van a afirmar totalmente lo contrario, que no son malos, que a lo mejor los malos son las otras personas, que ellos actúan así porque es lo normal. Y cuando nosotros veamos que están manifestando cierto tipo de sentimientos, pues va a ser meramente superficial, haciéndolas ver pues como convincentes. Ahora vamos a pasar con los déficits emocionales e interpersonales. Va a ser la falta de fiabilidad, va a haber un comportamiento grotesco con el consumo de alcohol y a veces pues sin él. O sea, se van a comportar de manera fuera de la ética o fuera de la moral, estando alcoholizados o no. Van a tener una vida sexual impersonal, trivial y poco integrada, es decir, no se van a relacionar con las personas de manera muy afectiva, muy allegada o emocionalmente estable. Ellos van a tener un fracaso a la hora de seguir cualquier plan de vida, ya que ellos tienden a los excesos, llegan a tener juicios pobres. Juicios pobres es a la hora de continuar con su vida, porque al momento de continuar con su vida, de nuevos planes, etcétera, porque al momento de ejecutar planes que tengan que ver con herir a los demás, pues lo van a hacer de manera muy metódica y muy precisa. Hay fracaso para aprender de la experiencia. ¿Por qué hay fracaso en el momento de aprender de la experiencia? Porque para ellos todos los actos que cometen, la consecuencia, pues jamás, va a estar mal o va a ser mala para ellos o dañina o perjudicial.
porque no tienen esa capacidad de insight, de darse cuenta de sus errores. En esta parte de los déficits emocionales e interpersonales, cabe resaltar que dentro del apartado afectivo, chicos, la promiscuidad, como vemos, va a reflejar una falta de compromiso para con la sociedad y para el saber entender las emociones de los demás. Por eso estos llegan a tener muchas parejas sexuales, porque no ven el mal que hacen con ellos a las personas con las que están compartiendo a lo mejor matrimonio o un noviazgo. En muchos de los casos, estas personas también acuden al servicio de prostitutas y hay muchas, como les comento, infidelidades hacia sus parejas. Pues estas conductas se deben a que no hay mucha falta de restricción y de manera de comprender ellos su propia conducta. No ven que a lo mejor tienen obligaciones familiares, que son padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos se van a interesar más por ellos que por los demás. Bueno, vimos al psicólogo Hervey Keckley acerca de cómo él ve a la personalidad psicopática. Fue uno de los pioneros. Actualmente está el psicólogo Robert Hart como principal exponente acerca de la personalidad psicópata o el trastorno psicopático. Este autor, Robert Hare, es un doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal, y él es profesor emérito de la Universidad de British Columbia, donde sus estudios pues, se centran en psicopatología y psicofisiología. Él, como vemos, también estudió en una de las universidades de más renombre en el mundo para estudiar este tipo de comportamientos en las personas. Pues como vemos, la definición del psicópata o del trastorno psicopático de Hare retoma las características planteadas por Cleckley. Él nos dice que los psicópatas utilizan el encanto superficial, la manipulación, el engaño, la intimidación y la violencia para controlar a otros y satisfacer sus propias necesidades egoístas. Las personas psicópatas o con psicopatía, según Hare, poseen poca empatía, como vemos, así como un escaso remordimiento. Él dice que los psicópatas nacen y que no solo son los fríos asesinos de las películas. Están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas sutiles de hacer daño. La sociedad no los ve, pero por no verlos no quiere decir que no estén ahí. O hay ocasiones en que la sociedad no quiere verles. Las personas con psicopatía pues van a aparentar, como dijimos, normalidad. Ellos contraen matrimonios, tienen hijos, trabajan y conviven en la sociedad. Por suerte, Hare ha dado a conocer ciertos indicadores para identificar este tipo de personalidad. Como vemos, estas personas carecen de conciencia y sentimientos hacia los demás. Hay un aplanamiento emocional. En este caso veíamos con los chicos la teoría de la mente, cómo es que estas personas no llegan a ponerse en los zapatos de los demás. O si lo hacen, es una forma de hacerle creer a la otra persona que lo entiendes, pero con fines de manipulación o con fines de maldad o malévolos. Ellos actúan con sangre fría, tomando lo que quieren y hacen lo que les apetece. Como vemos, siempre van a violar en ocasiones las normas y expectativas sociales sin el más leve remordimiento, sin sentir culpa ni vergüenza. Ahora vamos a ver las señales para reconocer a los psicópatas según este psicólogo, según Robert Hare. Pues la primera, chicos, sería que sus emociones reales son el desprecio y la ira. Las demás son una estrategia para convivir con la sociedad y pasar
desapercibidos, pero van a ser fingidas. La segunda va a ser que no distinguen cuáles son las emociones positivas de las negativas. Así como tampoco van a poder clasificar sus sentimientos o categorizarlos entre buenos y malos. No van a decir, hoy me siento muy feliz, hoy me siento muy mal, hoy quiero dañar, hoy quiero hacer esto o lo otro. No, porque no van a distinguir entre las emociones positivas y las negativas. Pero sí le van a dar forma a aquellas cosas o aquellos pensamientos por los cuales ellos quieren sentir una gratificación o quieren sentir placer. El tercero es que en situaciones frustrantes o amenazantes reemplazan el miedo, ojo con esto, por la ira. En vez de sentir miedo ante una amenaza inminente, van a sentir ira por la amenaza, porque esa situación les va a causar daño y lo que no quieren ellos es verse perjudicados por nada ni por nadie, porque como vemos esa parte narcisista los hace comportarse de esa manera. El número 4 es que suelen mentir con mucha facilidad y encuentran regocijo cuando han logrado engañar a otros, como vemos. Al preguntarle a las personas con psicopatía, sobre su pareja, familiares, amigos, allegados, no van a emitir descripciones emocionales, sino más bien mecánicas. Es decir, yo le pregunto a Sergio, ¿y qué tal está tu novia? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se ha sentido últimamente? Me va a dar una respuesta solamente mecánica. Pues ahí anda haciendo sus labores domésticas. O van a tratar de desviar el tema para no emitir este tipo de juicios que tengan que ver con buenas o con malas conductas o con actitudes positivas o negativas de su pareja. No van a decir, mi pareja es la mejor, no, pues ella está, no sé, haciendo su máster, le está yendo súper bien, se encuentra muy emocionada. No, ellos van a ser muy mecánicos. El número 6, perdón. El número 6 es que cuidan mucho su imagen. Suelen ser pulcros, con atractivo físico o intelectual para poder resaltar ante los demás. No para que tú los estés viendo y tengas su vista siempre en ellos, no. Esa va a ser una manera que va a definir su personalidad, el ser pulcros. El número 7 es que los psicópatas dan un discurso que va en contra de sus propias a veces acciones. ¿Por qué? Porque como vemos tienden a manipular y a engañar. Entonces a lo mejor pueden ser políticos que digan, hoy todo va a ir bien y la sociedad va a tener un mejor futuro y un mejor mañana y todos juntos vamos a hacer que el mundo vaya hacia un futuro prometedor. Entonces vemos que detrás las intenciones que ocultan son de poder, son de manipulación, son de engaño, son de sentir gratificación por esa parte de sentir que tienen a alguien a quien controlar. Y en ocasiones también van a emitir, como vemos, afirmaciones contradictorias. Van a decir una cosa y en otro discurso van a decir algo totalmente diferente. Pero a veces el peso de sus palabras tienen mucho valor para las personas, por eso les creen. Por eso las multitudes les creen a estas personas. Hablan un poco más rápido que el resto de las personas, ya que su lenguaje hablado va a carecer de ritmo e inflexiones. Esto quiere decir, cuando yo estoy muy emocionado, tiendo a hablar fuerte y tiendo a hacer muchos manerismos con las manos, a moverlas de aquí para allá, y a moverme de lugar. Ellos se van a mostrar tranquilos, ya que este tipo de emociones pues está prácticamente nulo, no existen dentro de la conciencia de estas personas. El número 9 es que los movimientos, como vemos con sus manos, pues no van a ser naturales. Si tratan de hacer un discurso o de emitir un discurso, que este discurso esté plasmado de mucha alegría, de mucha motivación, de mucho potencial y etcétera, de emociones que son con respecto a la alegría, al gozo, pues ellos van a mostrarse mecánicos, como si dijeran una orquesta. Se van a mostrar muy mecánicos y muy rígidos. El número 10 es que establecen más contacto visual de lo normal. Esto es porque ellos mantienen pautas en objetivos para darse cuenta de qué es lo que sucede a su alrededor, para ver quiénes son amenazas en potencia. Vaya. Y no les gusta tampoco que invadan su espacio personal. Generalmente pues parpadean, dicen algunos autores, algunos estudiosos, más que las personas, vamos a llamarlo entre comillas, normales, y sonríen menos en las conversaciones habituales por esa inflexión de emociones. En su estudio sobre la psicopatía, este psicólogo Robert Hare vio que había psicópatas o existen psicópatas que pueden llevar a cabo
funciones normales o de una persona normal, sin necesariamente incurrir en asesinato, como veíamos previamente, pero que sí suelen tener conductas un poco aversivas, que violentan o van en contra de la moral o de los derechos de las demás personas o de las personas que le rodean. Me pareció importante poner esta imagen, chicos, la de We Need to Talk About Kevin, que es una película que trata sobre un niño en este caso, que posteriormente pues se va desarrollando hasta convertirse en joven, y cómo es que en su conducta él se manifiesta frío emocionalmente, distante, eh, se muestra como una persona asocial, incomprendida y que no desea comprender a la madre, que incluso la hiere, que en ocasiones vemos cómo hace berrinche y que la mamá no entiende el porqué, el que ocurre con él y el porqué de su conducta, si ella tuvo la culpa de que el niño naciera así por la vida que llevó anteriormente. Entonces me hace muy importante mencionarles que en ocasiones las personas con este trastorno psicopático pues no siempre van a incurrir en violencia pues fuerte o tan descabellada, pero sí van a utilizar la mentira, la manipulación, entre otras cosas. En la película de We Need to Talk About Kevin o Necesitamos Hablar de Kevin, sí se ve cómo el niño tiene conductas muy agresivas y cómo es que se ve enajenado o alienado, de su propia persona, como si no estuviera él ahí, o cómo siente regocijo también al momento de destrozarle cosas a la madre, de tener determinada conducta. Hay que ver que la psicopatía, chicos, nos tiene que llevar a investigaciones profundas. Sale, no porque vi un videíto de 15 minutos en YouTube ya soy un experto en psicopatía o en sociopatía. No, es una carrera, la de nosotros, que lleva ciencia, por lo tanto hay que hacer uso de ello, de los materiales científicos, de revistas, de sitios de internet adecuados, de pláticas con demás colegas para informarnos de manera adecuada. Por eso nuestros estudios, al momento de estarlos efectuando, tienen que hacerse con conciencia, con plena conciencia de que estoy desarrollándome en un ámbito delicado y que lo que estoy haciendo va a repercutir a la larga en los diagnósticos que yo efectúe, para poder sugerir tratamientos o técnicas adecuadas para este tipo de afecciones o de trastornos. ¿Sale? Are realiza también una clasificación de diferentes tipos de psicópatas. Él tiene una clasificación o hace una lista de los diferentes tipos de psicópatas. El primero es el psicópata primario. Pues al igual que en algunas definiciones de Keckley, nos dice Robert Are que este es un individuo que presenta un encanto superficial, es inteligente, no presenta delirios ni pensamientos irracionales, porque hay personas que llegaban a confundir este término, el de psicopatía, con personas con esquizofrenia, que pensaban que el psicópata asesinaba porque pensaba que la otra persona le iba a hacer daño. No. Aquí vemos que es un individuo, como les digo, que presenta un encanto superficial, es inteligente, no presenta delirios ni pensamientos irracionales, es informal, llega a ser insincero, incapaz de experimentar culpa o remordimiento, hay falta de juicio práctico, incapaz de aprender de las experiencias. ¿Por qué? Porque hay falta de insight o de darse cuenta de que lo que está haciendo, como vimos, está mal. Hay mucho egocentrismo, mucho narcisismo, mucho maquiavelismo en algunas ocasiones. Sí, se puede llevar al extremo. Hay pobreza afectiva, puede llegar a ser incapaz de amar. ¿Por qué? Porque pues solamente se va a amar al mismo, como objeto de placer va a ser a lo mejor el mismo, y solamente las personas van a ser el medio para el obtener esa satisfacción. Va a haber relaciones interpersonales escasas. ¿Por qué? Porque su fin último siempre va a ser manipular y manejar y tender a la mentira. Van a tener dificultad para seguir un plan de vida estable. ¿Por qué? Porque, como vemos, para ejecutar planes, para herir a los demás, son muy hábiles, pero al momento de que a lo mejor algunas personas se dan cuenta, tienden ellos a huir de los trabajos o a salirse de sus trabajos.
En ocasiones hay psicópatas que en la mayoría son muy inteligentes, que permanecen en sus trabajos, pero su manera de comportarse pues va a ser sin llamar demasiado la atención. Aquí nos dice que tienen la dificultad para seguir un plan de vida estable porque no planean el futuro. Si para ellos mismos no es el futuro, no planean las situaciones tan a futuro. Ellos planean, ejecutan, tienden a ejecutar los pensamientos o las ideas que tienen de manera rápida. Está el psicópata, la persona con psicopatía secundario. Este va a corresponder a un individuo, chicos, oído, que es capaz de mostrar culpa y remordimiento. Ojo, porque yo te decía que ellos no mostraban culpa ni remordimiento, pero este nos dice que va a corresponder a individuos que sí sientan culpa y remordimiento. Pueden establecer relaciones afectivas y su conducta estaría motivada también por problemas de índole neurótica. ¿Qué diferencia a este del primero? Que este de pronto va a sentir culpa no por los demás, va a sentir culpa porque los demás, a lo mejor le hieren o le lastiman o hay algo que no le agrada de ellos, y remordimiento por no haber actuado de manera como él lo había planeado. En el primero a lo mejor él no planea, lo hace de manera incorrecta, pero no siente ese remordimiento. El psicópata secundario sí siente ese remordimiento. Va a haber muchos problemas de índole neurótica, o sea que de repente se va a mostrar intranquilo, furioso, angustiado por alguna situación que se empieza a salir de control o alguna situación que no pueda manejar a su manera, como a él le agradaría o como a él le gustaría que sucediera. Después viene el psicópata disocial. Bueno, chicos, en este serían en donde se concentran aquellos individuos que presentan conductas pues fuera de la norma social o antisociales, fuera de la moral, y que pertenecen a un mundo marginal. En este caso pueden llegar a ser narcotraficantes, pueden ser grupos de sectas. Bueno, va a ser donde ellos tengan su propia subcultura, sus propias reglas, sus propias condiciones, etcétera. Según su estructura, pues ellos van a tener una personalidad normal. O sea, ellos van a ser normales, vamos a llamarlo así, los unos para con los otros. Y van a ser capaces de funcionar adecuadamente dentro de su grupo, manifestando lealtad, sentimientos de culpa para con los otros y de afecto. En este caso es como la mafia en Italia, en los tipos de crimen organizado, no sé, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en cualquier otra parte del mundo donde ellos tengan sus propias organizaciones. Inclusive hay grupos, pueden llamarse fuera de los estándares de la normalidad, como por ejemplo en este caso se me viene a la mente Anonymous. Puede haber mucho psicópata que esté dentro de ese grupo de personas que no dan a conocer su identidad. Y así como hay grupos de esa índole, también hay grupos en el poder, sustentando puestos políticos de nivel alto o de mucho nivel socioeconómico. Pueden ser, en este caso, vamos a llamarlo así, no es que sea ley, los masones, los Illuminati, etcétera. Personas que tengan sus propias reglas o sus propias normas muy diferentes a las de la sociedad común o convencional. A continuación, chicos, pues les voy a poner un videíto, un parafraseado acerca de una película que van a ver, para que entiendan cómo piensa una persona con psicopatía. Un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya, e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy. Esta es... Bueno, chicos, en el video vemos cómo esta es una manera en que el psicópata o la persona con psicopatía percibe el mundo. Ellos ven que la otra persona siente que la imagen que reflejan es solamente ilusoria, y claro que es así para la persona con psicopatía, porque no es realmente él en sí, sino un reflejo para verse a lo mejor no aceptado, sino verse
no verse mal o ocultar esa parte de su personalidad o de su conducta. Bueno, chicos, los principales rasgos de la psicopatía que se pueden extraer a partir de las diferentes definiciones que hemos estado viendo y estudios realizados a través del tiempo por medio de diferentes autores, pues van a ser los siguientes. El primero es la inexistencia de alucinaciones, como vimos, o otras formas de manifestaciones del pensamiento irracional. Esto quiere decir que la persona con psicopatía no es una persona que perciba un mundo de fantasía o vea lo que no es. El segundo es una ausencia de nerviosismo, como vimos, y de cualquier otro tipo de manifestaciones neuróticas. Sí, va a haber gran pobreza de relaciones afectivas, egocentrismo, encanto superficial, etc. Esto es donde colindan las teorías, en esto están de acuerdo. También es en la falta de sentimientos de culpa y vergüenza, así como sexualidad impersonal. ¿Qué es esto? Pues es lo promiscuo, lo trivial y lo poco integrada que está la persona del lado emocional y sexual, hacia otra persona. El derecho de solamente tener una pareja y permanecer con ella. No quiere decir que las personas que sean a lo mejor prostitutas, a lo mejor gigolos, o a lo mejor unas personas que tengan muchas parejas sean necesariamente psicópatas, sino que es una característica o que llegan a tener estas personas, ¿sí? Para no confundir. Vale, entonces van a ser esas, además de que las amenazas de suicidio raramente son cumplidas y solamente las van a utilizar a lo mejor para la manipulación. Va a haber locuacidad, va a haber irresponsabilidad hacia la familia, autovaloración exagerada, como una alta autoestima, mucho narcisismo y mucha arrogancia. Y como vimos, el comportamiento va a ser, aparte de promiscuo, con alto grado con un alto grado de adicción a la adrenalina, vamos a llamarlo así, cuando cometen algún acto delictivo o algún acto que atente contra la seguridad de otra persona. Y pues por último va a ser la baja o nula tolerancia a la frustración o a la tensión. Sale al estar tensos. No se van a manifestar de esa manera este tipo de personalidades. A continuación, chicos, vamos a pasar con la escala PCL o lista de las psicopatías, así como de su revisión. Van a ser instrumentos que son muy valiosos para detectar riesgos por conductas violentas. Estas listas se utilizan en psiquiatría y en las penitenciarías. Son de uso limitado y de uso controlado. Pues esta escala, chicos, por medio de una lista, fue desarrollada por el psicólogo que hemos estado viendo, Robert Hare. Es una herramienta clínica que nos va a permitir a nosotros detectar la psicopatía mediante la valoración de ítems y los vamos a distinguir de la delincuencia común. Esto es muy importante también. Distinguir a un delincuente común a un delincuente con psicopatía. Sí, porque tendemos a decir, es que asesinó de determinada manera, la manera de asesinar fue tan metódico, siguiendo pasos muy específicos, y ya la persona por ende la dan como psicópata. No, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. No todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Por eso hay que aprender a distinguirlos de la delincuencia común o de simples desviaciones sociales. Bueno, pues la PCL, en este caso esta checklist, fue desarrollada a partir de una lista de 100 ítems que se habían escrito para diferenciar procesos psicópatas, el modus operandi de las personas o el modo de actuar de las personas. Pues como eran tantos y vieron que algunos se parecían, solamente se escogieron 22
con base en una correlación en la descripción de la psicopatía y del comportamiento. Se modificaron por el hecho de que entre más había, pues se perdía en sí la evaluación. Y como les digo, muchos se repetían, algunos no cascaban con la personalidad, algunos los presentaban muchas personas siendo también, vamos a llamarlo entre comillas, como lo hemos estado haciendo, normales. Entonces por eso solamente estos 22 ítems pues nos van a ayudar a conocer o a ver si la persona pues es psicópata o tiene el trastorno de psicopatía. Bueno, en su análisis, antes de comenzar con los 22 ítems, Robert Care y la escala de la psicopatía nos comparten los factores que intervienen. El factor primordial va a ser el interpersonal, donde se indagan también las características afectivas, cómo se relaciona la persona, cómo actúa ante determinado ambiente, cómo es afectivamente con nosotros, con otras personas, cómo reacciona ante diferentes, vamos a llamarlo, conversaciones, situaciones. El segundo punto es el factor de desviación social. Este va a abordar los elementos asociados a problemas de conducta, impulsividad, o sea, cómo reacciona la persona, qué tan agresiva es, cómo son las manifestaciones de esa agresividad, la falta de responsabilidad y su déficit al momento de generar nuevas relaciones sociales. El tercer punto va a ser el conocer el estilo de vida desde que era un niño hasta la adolescencia y pasando por las diversas etapas del desarrollo evolutivo. Esto quiere decir que vamos a ver cómo se comportaba en la infancia, en la primaria, en la secundaria, en la escuela, cómo es que los profes lo veían, cómo la familia lo percibe, cómo lo perciben sus amigos, cómo lo perciben sus seres queridos más allegados. Y también vamos a evaluar la función antisocial, qué tanto transgredió, qué tanto transgrede las normas sociales. Bueno, pues los puntos que describe Robert Care para poder distinguir a una persona con psicopatía de una normal son los siguientes. El primero va a ser la locuacidad o el encanto superficial. El segundo va a ser el egocentrismo, la sensación de mucha valía o de sentirse con mucha autoestima o muy valioso. La tercera va a ser la necesidad de estimulación. En este caso él tiene que estar moviéndose, pensando, organizando métodos, no sé, para a lo mejor para manipular, para llevar a cabo la vida como él le agrada. Van a ver mucha tendencia al aburrimiento, o sea, que tanto él controla esa parte de estar solamente en un lugar, porque vemos que la mayoría de estos a lo mejor tienden de estar de trabajo en trabajo por los conflictos que se suscitan. Vamos a ver qué tanta tendencia tiene al aburrimiento, como vemos, a la mentira patológica, la manera en la que formula la mentira, en el cómo se cree la mentira. Aquí este aspecto, chicos, creo que algunos sí se van a preguntar que si son mitómanos por naturaleza las personas con psicopatía. En algunos casos sí, en algunos otros casos no. No hay que generalizar tanto estos aspectos, hay que evaluar, hay que ser observadores, analíticos. A veces algunos psicópatas sí se van a creer sus mentiras, otros no, otros solamente lo van a hacer para engañar y para salir bien librados. El 5 va a ser la dirección, el tipo de manipulación. El 6 la falta de remordimiento y culpabilidad, que pues es nula, como hemos visto. Escasa profundidad de los afectos, o sea, no entablan relaciones afectivas a profundidad, no son muy allegados con sus familiares o con sus amigos, prefieren aislarse de la sociedad. Como lo digo, no pasa en todos los casos. El número 8 va a ser la insensibilidad o falta de empatía hacia los demás. Esta es casi como norma general, la insensibilidad o falta de empatía hacia los demás en determinados casos. No logran ponerse en los zapatos de los demás. El 9 va a ser el estilo de vida parásito. ¿Qué es el estilo de vida parásito? Pues va a ser, chicos, en que solamente van a pensar para ellos mismos, para beneficiarse ellos mismos, para conseguir un huésped, en este caso una persona que vea por ellos, que los mantenga en algunos casos, manipular a esa persona para conseguir beneficios, etc. Hay personas que hacen que su pareja trabaje o que la persona a lo mejor la privan de muchas cosas, ¿sale? Porque ellos solamente se nutren de la sociedad
¿Pero por qué? Porque necesitan verse como prioridad ellos mismos. El 10 va a ser falta de control conductual en algunos casos. Por eso se mide en qué casos se ve la falta de control conductual. Porque una persona con psicopatía no va a tener falta de control conductual en su trabajo. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, va a tratar de pasar desapercibido, que no lo tomen en cuenta para a lo mejor seguir cometiendo actos delictivos, o a lo mejor seguir manipulando, o a lo mejor seguir engañando. El número 11 vamos a ver la conducta sexual promiscua, de qué forma se dan, el cómo descuida también a la familia, el cómo no satisface las necesidades básicas de la familia, etc. El segundo va a ser los problemas de conducta precoces, es decir, cómo se comportaba en la adolescencia, de qué manera respondía ante la autoridad, cómo retaba a los adultos y cómo se mostraba apático ante las normas sociales. La 13 va a ser la falta de metas realistas a largo plazo, como te comentaba, planean el momento y ejecutan, pero carecen de esa habilidad para planear a largo plazo. El 14 va a ser la impulsividad, el 15 la irresponsabilidad al momento de actuar. ¿Por qué? Porque como no ven las causas de sus consecuencias o lo que hicieron, no hay como esa retroalimentación para cambiar eso que hicieron mal, porque como vemos hay esa parte del narcisismo, pues va a haber esa irresponsabilidad, va a haber incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones, culpo a los demás antes de sentirme culpable o agredido por los demás. Yo siento que el mundo es el que tiene la culpa. Varias relaciones maritales breves, o sea, va a pasar de una en una o de ir saltando de relación en relación. Vamos a ver si hubo en expedientes delincuencia juvenil, si estuvo en pandillas, si es una persona que es propensa a drogarse o alcoholizarse. Vamos a hacer evaluación de todo esto para ver si la persona cumple con los requisitos. La 19 va a ser la revocación de la libertad condicional y la 10 la versatilidad criminal, la manera de cometer los actos. Sí, de actos delictivos, en este caso pueden ser actos de robo de dinero, de robo de joyas, de manipulación a personas para beneficiarse de ellas. La versatilidad es el cambio, el adaptarse para poder continuar, para seguir obteniendo, esas satisfacciones. El 21 y la 22 pues tienen que ver con el propio ego, con la manera en que yo recibo de los demás aquello que necesito, no importándome si sus emociones. Esta tabla que les dejo aquí va a ir en su cuaderno. Sí, es la tabla de los 20 rasgos del psicópata puro de Hare. No les puse los otros 22 porque pues se resume en la primera faceta y en la segunda faceta. Sale. Entonces este cuadro tiene que ir escrito en su cuaderno porque va a contar como tarea también. Ahora vamos a pasar a ver qué ocurre en el cerebro del psicópata. Bueno chicos, pues ¿qué ocurre en el cerebro del psicópata? O de la persona con psicopatía. Podemos imaginar que en el cerebro de un psicópata, pues vamos a imaginarnos que tiene la parte emocional separada de la racional. Y por eso pensamos que carece de la capacidad para sentir. Pero esto no es del todo así, chicos, hay algo parecido, pero pues no pasa esto. Hay estudios que señalan que en el cerebro de los psicópatas o las personas con psicopatía se puede ver una menor densidad de conexiones entre la amígdala. ¿Se acuerdan que veíamos en Zoom esta parte de qué ocurría en el cerebro de las personas con psicopatía? Pues existe una densidad de conexiones entre la amígdala, que se encarga de procesar el miedo, la ansiedad y las emociones. Entonces no hay mucho contacto con la corteza prefrontal, que es donde se procesa la parte racional. Es decir, la amígdala, esta parte encargada de procesar las emociones, los sentimientos, el miedo, entre otras cosas, pues no envía las señales a la corteza prefrontal. Por lo tanto, la persona con psicopatía pues no llega a ese estado de conciencia de ver el bien y el mal de sus actos, o de ver el porqué de la moral o el porqué está estipulado seguir ciertas leyes. Pues dicho de otra forma, mientras que en un cerebro normal, chicos, las regiones de la amígdala y de la corteza prefrontal están conectadas por redes, en el cerebro de una persona con psicopatía no. Habría más dificultad de conexión. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Hagan de cuenta que la conexión de una persona normal va a ser como una
como una pista o como donde hay muchas carreteras, vaya, ¿sí? Donde transiten muchos carros. Y en el cerebro de la persona con psicopatía solamente es una carretera, pero con muchas piedras y con muchos baches y con muchos atajos y con muchas formas de recorrer ese entramado. Por eso no llegan a esa parte de la conciencia. Sale. Otro punto importante es que el cerebro de las personas con psicopatía va a ser hiperactivo a la dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que reacciona muy fuerte a ese neurotransmisor. El efecto es más fuerte. Es como si te comieras un dulce y te supiera muy fuerte y empezaras de hiperactivo. Es muy fuerte, pero dura mucho menos que en una persona, como lo hemos estado diciendo, normal. Por eso está constantemente buscando cosas nuevas, nuevos métodos de sentir placer. Sí, están cambiando de una actividad a otra de forma rápida, sin importarle mucho las consecuencias que pueda tener esa actividad, o no le va a importar si daña o lastima a los demás, sus intereses o cualquier cosa que dañe, no le va a importar. El cerebro de un psicópata, pues, como vemos, va a funcionar diferente. En estructura, pues a lo mejor puede ser igual, pero en funcionamiento no. Va a ser diferente al de una persona, como dijimos, normal. Y si te fijas en la imagen, si pones mucha atención en esta imagen que te presento, ves las regiones activadas en el cerebro ante estímulos de gozo, de placer y de alegría, ante un abrazo, ante una sonrisa, ante una muestra de afecto. En un cerebro normal se ve al usado y en un cerebro de una persona con psicopatía, pues está escaso, no existe ese alumbramiento en el cerebro o ese contacto a nivel neuronal. Un punto importante a recalcar, chicos, es que a las personas con psicopatía no se les define como enfermos mentales, mucho oído en esto, se les denomina como el trastorno de la personalidad antisocial. En el DSM vienen los trastornos de la personalidad antisocial, no te desarrolla de manera profunda este aspecto de psicopatía y sociopatía, porque todavía hay un entramado muy fuerte para seguir investigando y buscando, porque cada día hay nuevos métodos, cada día hay nuevas conductas que estas personas siguen manifestando. Y también hay que dejar en claro que es un problema genético, no se sabe a ciencia cierta, es un problema hereditario, no se sabe a ciencia cierta, es un problema que tiene que ver con el procesamiento de las emociones, sí, que tiene su origen en el sistema a nivel cerebral, sí, que los detonantes que puedan llevar a causar conductas fuertes pueden ser problemas a lo mejor en casa, sí. Los detonantes pueden llegar a hacer que la conducta de la persona con psicopatía se active y pueda llegar a cometer, como vimos anteriormente, asesinato o conductas delictivas fuertes. Va. Bueno, chicos, para dar por cerrado el tema de psicopatía, me gustaría hablarte sobre un caso de unos oficiales de policía en Estados Unidos. Nos dice que este caso era en el que un hombre fue sospechoso de haber matado a 8 mujeres. A él iban a condenar por el asesinato solamente de 3, ¿sí? Pero era sospechoso de 8 casos, pero solamente lograron los oficiales adjudicarle 3, porque eran los que habían descubierto que él estaba directamente relacionado con eso. Aunque de antemano se veía que eran más, pero solamente le iban a imputar esos 3 y eran más que suficientes para cadena perpetua. Los policías y las personas encargadas de su caso le decían: piensa en la familia de estas mujeres, piensa en lo que están sufriendo, confiesa si mataste más, anda, dilo y limpia tu conciencia, le decían los oficiales. Pero vemos que era un psicópata. Entonces, cuando le preguntaban, pues él hacía como que no entendía. Y él estaba sentado pasándosela de maravilla con ellos. Mientras ellos le preguntaban cosas acerca de los asesinatos, le decían que se arrepintiera, que confesara. Él estaba
teniendo juegos mentales con los policías, de adivinanzas y ese tipo de cosas. ¿Qué creen que haría para confesar esta persona con psicopatía, este psicópata? ¿Qué haría? Quien me diga qué hizo, lo voy a exentar en el examen final. Quien me diga cómo obtuvieron los oficiales esa información, por medio de qué instrumento, por medio de qué método, qué harían, pues va a estar exento en mi examen final. En todas las calificaciones va a tener un 10. Si realmente alguien me dice qué harían los oficiales para obtener la verdad de los demás asesinatos. Ahora vamos a pasar con el término sociopatía. Pues la sociopatía es catalogada como un trastorno de la personalidad. Igual en el DSM se nombran estas dos definiciones, psicopatía y sociopatía, como el trastorno de la personalidad antisocial o desorden de la personalidad antisocial. Este es el que provoca un comportamiento caracterizado, como vemos, al igual que la psicopatía, un estado de impulsividad, hostilidad y odio. Pero vamos ahorita más adelante a ver qué los diferencia. Las causas de este trastorno pues aún se desconocen y se siguen investigando. Se dice que unas de ellas son la crianza, o sea, el núcleo familiar, que haya sido hostil, que el niño haya vivido situaciones de violencia, de maltrato físico, psicológico, verbal y de otra índole. También puede ser el consumo de alguna sustancia. Algunos dicen que alguna sustancia, en el caso de niño, alguna sustancia que ellos hayan estado expuestos y haya cambiado su estructura mental. Otros psicólogos y teóricos lo atribuyen pues como vimos, a la mala crianza, a malos estilos de desarrollo evolutivo, a la presencia de actos delictivos. En el caso de un niño que haya nacido en una familia de personas con tendencia a la violencia o a pasarse las reglas morales por encima de lo que está estipulado, y el estar observando actos de impunidad. Los síntomas dentro de esta categoría son ser capaz de actuar jovial y encantador, no tanto como la persona con psicopatía. El sociópata es más impulsivo, el sociópata no planea tanto, las emociones que siente le afectan tanto que él actúa a veces sin premeditación y sin alevosía, teniendo muchos errores al momento de actuar. Ellos también van a quebrantar la ley constantemente. En ocasiones van a descuidar su propia seguridad y la de los demás. En este caso, personas como que estén en crimen organizado, van a tener problemas de consumo de drogas y otras sustancias, van a mentir, robar y pelear con frecuencia. Estos son más impulsivos, ¿eh? Esa es una de las diferencias entre el psicópata y el sociópata, es la impulsividad del sociópata. Llega a ser más impulsivo. Llega a manipular también a las personas y adularlas. Estos llegan a estar a menudo enojados, molestos, irritables, son arrogantes, llegan a culpar mucho a los demás. En ocasiones no llegan a mostrar culpa ni remordimiento. Bueno, chicos, ahora les voy a decir qué es lo que nos dice el DSM en los trastornos de la personalidad antisocial. Pues nos dice que hay un patrón dominante de intención y vulnerabilidad de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más síntomas de los siguientes criterios que les voy a mencionar. A lo mejor alguien se quedó con la duda de que si se puede tratar un psicópata, una persona con psicopatía y una persona con sociopatía. No se preocupen, no se me olvidó, más adelante en el video se los voy a explicar. Chicos, mucho ojo, porque muchos tendemos a confundir la sociopatía con la psicopatía. Acuérdate, la psicopatía hay daño a nivel estructural, a nivel cerebral. En la sociopatía no. Es por el método de crianza, la manera de entender la vida, a lo mejor sentirse incomprendidos,
el sentir que la vida les debe algo, el sentir que les dañaron, que los perjudicaron, etc. Los llegamos a confundir porque en los dos se muestra el engaño, la manipulación, la violación de las normas sociales, el pasar sobre los demás y otras cosas, pero pues son totalmente diferentes. Bueno, los criterios son los siguientes: incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención; engaño, impulsividad o fracaso para planear; irritabilidad y agresividad; desatención imprudente de la seguridad propia o de las de los demás; irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente, esto es decir, que llegan a perder muchos trabajos; ausencia de remordimientos, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Aquí en este se va a diagnosticar, o se va a empezar a hacer la evaluación cuando el individuo tiene como mínimo 18 años. A veces va a existir evidencia de que la presencia de un trastorno de la conducta inició antes de los 15. Esta es otra pregunta que a lo mejor ustedes tenían, de cuándo se puede detectar o a qué edad se puede detectar una persona con sociopatía y psicopatía. Se puede detectar a edades tempranas. América, una psicóloga, dice que tenemos que fijarnos en las conductas de nuestros hijos, qué nos dicen, cómo se comportan, cómo siguen las reglas morales, cómo perciben el bien y el mal, qué tanto caso hacen de las autoridades y cómo se comportan ante estas, si hay violación de los derechos de los demás niños, si hay comportamientos a lo mejor fuera de una conducta pues normal, el hecho de golpear, dañar, pasar desapercibidos al momento de herir a otros niños, o la mentira y la manipulación en los pequeños y en los adolescentes. Sale, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, chicos, las pruebas y exámenes para detectar van a ser como vimos en la psicopatía, la prueba de PSL. Y esta prueba pues, nos va a ayudar a identificar un psicópata y a lo mejor ver si personas tienen rasgos sociópatas o de personalidad pues antisocial. Acuérdense de la prueba PSLR. Sale. Hay otras pruebas como del comportamiento, de la afectividad, de la respuesta ante estímulos, de correlación, etc. Comentábamos en Zoom que podemos utilizar la terapia cognitivo-conductual. Esto es cuando la persona todavía es tratable. Muchos psicólogos dicen que el tratar de ayudar a una persona con psicopatía es como tratar de explicarle a una persona daltónica los colores. Entonces dicen que es prácticamente imposible. Otros autores afirman que no es imposible, que con la terapia cognitivo-conductual, con la terapia psicoanalítica, se puede llegar a la raíz del problema o de la sintomatología y tratarlo para que la persona pues no se cure totalmente, pero se trate el hecho de la conducta que va fuera de lo moralmente aceptado, ¿sí? O conductas como la manipulación, la extorsión, el daño a otros, pues queden tratadas y la persona no dañe o no tienda a dañar a los demás. Pues mediante las pruebas médicas o la anamnesis o la entrevista se van a considerar la historia, la gravedad de los síntomas, la manera en que se puedan tratar. Si ustedes llegan a percatarse de niños o adolescentes que tengan conductas a lo mejor aversivas o algún trastorno, alguna conducta, vaya, porque todavía no podemos ver si es un trastorno o diagnosticarlo a ciencia cierta, que tenga alguna característica de esta índole, pues hay que fijar nuestro foco de atención y ver la manera en que podemos ayudarle, porque acuérdense que entre más temprana sea la ayuda, pues va a ser más efectiva, ¿sale? Para ayudar a reponer esos lazos afectivos a lo mejor dañados durante la niñez. Acuérdense que todo empieza como un trastorno de la conducta. A lo mejor el niño se siente atacado y ataca, agrede, manipula, grita, etcétera. Por eso les voy a sugerir, solamente sugerencia, de que vean la película también de We Need to Talk About Kevin, para que vean cómo una persona con este tipo de características se empieza a desarrollar a lo largo de la vida y se empieza a desenvolver y a tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, pues les dejo esa imagen que subió una de sus compañeras acerca del sociópata y el psicópata y cuáles son sus diferencias. Esta imagen resume toda la clase
para que la logren entender más claramente y la tengan guardadita y hagan uso de ella cada vez que ustedes lo requieran. Bueno, chicos, la clase llegó a su fin. Espero y les hayan quedado claras algunas partes, y si algunas pues no quedaron tan claras, hagan sus preguntas en la clase de Zoom, que para eso es, para que aclaren dudas, para que ustedes se nutran más, para que esto sea más didáctico y más fácil de entender. Una vez visto estos temas, vamos a pasar con la tarea para el día viernes 8 de julio. Te voy a dar mucho tiempo para tu tarea. ¿Por qué? Porque esta clase yo te la resumí en 1 hora y unos minutos, pero realmente te estoy resumiendo casi una maestría en psicopatía y en sociopatía. Entonces, quiero que tú también le pongas empeño, le eches ganas para que te lleves todo el conocimiento pertinente y hagas uso de él en un futuro. Acuérdate que ya vas a ser un futuro licenciado, un futuro colega, y que te tomen por tal y no por una persona inculta que no sabe manejar ciertos temas. Por eso, como tarea, te voy a encargar crear un ensayo sobre la película American Psycho o Psicópata Americano, con una hoja de presentación completa donde vaya tu nombre de la institución, el día, el nombre de la película, todos los requisitos que tiene que llevar una hoja de presentación. Con títulos y subtítulos tamaño 14 y en negrita. La redacción debe ser con tamaño 12, todo en letra Arial. Va a ser con un mínimo de 3 páginas, tomando en cuenta la introducción, desarrollo y conclusión. Esa computadora me lo vas a subir a la plataforma de Classroom. Si yo me doy cuenta que lo sacaste de internet, por favor ni siquiera te tomes la molestia de mandarlo, ¿sí? O de disculparte después, porque no voy a aceptar disculpas. Sale, es más, ni siquiera lo voy a leer. Y si lo copiaste de alguno de tus compañeros, tampoco te molestes en enviarlo. Sí, esto es porque estoy formando, como te lo pongo en la diapositiva, a profesionales, no a personas sin sentido del trabajo, sentido común o de respeto, de justicia y ética. Sale. Me vas a elaborar 5 preguntas abiertas, 5 de opinión múltiple, 5 de correlación y 5 en forma de laguna sobre la clase expuesta. Aquí también aplica la regla de no pasarte la tarea o no pasarle la tarea a los demás. ¿Va? Porque soy un poquito estricto en esta parte, porque quiero que aprendas, quiero que entiendas, quiero que se te quede algo, quiero que realmente seas digno de ser llamado colega. Vas a hacer un escrito de una cuartilla como mínimo sobre cómo te han parecido mis clases y qué mejorarías de ellas. Esto también es de manera individual. Ojo, te lo puse en negritas y con signos de admiración. No acepto excusas. Si no lo haces, es calificación nula. ¿Va? Soy un poco estricto, pero sabes que siempre estoy a tu disposición. Pasa bonito fin de semana y espero tengas un descanso placentero.